¿Te has parado a pensar alguna vez en quién es realmente Cristo para ti? No me refiero a una respuesta rápida, como Jesús es mi Salvador o Jesús es el Hijo de Dios. Hablo de algo más profundo. ¿Qué significa la persona y la obra de Cristo en tu vida diaria, en tus decisiones, en tus luchas y en tu esperanza? Vivimos en una época en la que muchos afirman conocer a Jesús, pero pocos han experimentado el impacto transformador de su gracia. Para algunos, Cristo es solo una tradición familiar, para otros, es solo un nombre que se recuerda en las festividades religiosas. Y quizás incluso te has preguntado, ¿conozco realmente a Cristo o solo sé cosas sobre Él? Este es un problema común. El corazón humano tiende a buscar seguridad en sí mismo, en los logros, en las personas o en los sistemas religiosos. Pero ninguno de ellos puede darte lo que solo Cristo puede ofrecer: vida, perdón y paz verdadera. Y por eso este mensaje es tan importante. Hoy, reflexionemos juntos sobre quién es Cristo, no según opiniones humanas, sino según la revelación de la palabra de Dios. Examinemos las Escrituras, comprendamos su significado y apliquémoslas a nuestra vida. El título de este mensaje es claro y directo: ¿quién es Cristo para ti? El versículo principal que guía nuestra reflexión es Mateo 16, 15-16, cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta es la pregunta más importante que cualquier persona puede responder en su vida. Y la respuesta no es solo cuestión de palabras, sino de fe, eternidad y destino. Cristo no es solo una idea, ni solo una inspiración moral, ni solo un ejemplo de bondad. Él es el Hijo de Dios, el único Salvador, el que vino a reconciliar a la humanidad con el Padre. Y comprender esto profundamente es esencial, porque determina cómo vivimos hoy y dónde pasaremos la eternidad. Nuestro texto fuente es Mateo 16, 15-16, donde Jesús hace la pregunta más importante que alguien pueda escuchar: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta escena tuvo lugar en Cesarea de Filipo, una región marcada por la idolatría y la adoración de dioses falsos. Fue allí, entre tantas voces y creencias, donde Cristo preguntó directamente a sus discípulos quién era. El contexto histórico revela algo valioso. El Evangelio de Mateo fue escrito probablemente entre los años 60 y 70 después de Cristo, dirigido principalmente a los judíos, con el fin de presentar a Jesús como el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Pedro declara: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, no solo expresa una opinión personal. Confesa la verdad revelada por el mismo Padre Celestial, como Jesús mismo afirma posteriormente, Mateo 4:17. El significado original de esta declaración es profundo. Cristo significa ungido, el Mesías largamente esperado. Los judíos esperaban un libertador político, alguien que liberara a Israel del yugo de Roma. Pero Jesús vino para demostrar que su misión era mucho mayor. Vino a liberar al pueblo del pecado, a reconciliarlo con Dios e inaugurar el reino eterno. A lo largo de la Biblia, vemos personajes que reconocieron quién era Cristo y transformaron sus vidas. Pensemos en Pablo, quien antes era Saulo, un perseguidor de la Iglesia. Camino a Damasco, se encontró con el Cristo resucitado y nunca volvió a ser el mismo. O en María Magdalena, quien lloró ante la tumba vacía hasta que oyó su voz llamándola por su nombre. O en el centurión romano, quien, al ver a Jesús morir en la cruz, declaró: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Cada uno de ellos, en diferentes contextos, tuvo que responder a la misma pregunta: ¿quién es el Cristo para ti? La respuesta no ha cambiado a lo largo de los siglos. Él sigue siendo el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el único que salva y transforma. Por lo tanto, comprender el significado de esta pregunta es fundamental. No es una pregunta teórica ni intelectual. Es una cuestión de fe, de reconocimiento, de entrega total. La misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos resuena hoy en nuestros corazones. Cuando pensamos en quién es Cristo para nosotros, necesitamos ir más allá de la teoría y traer esta verdad a nuestra vida diaria. No basta con simplemente conocer los versículos o repetir la confesión de Pedro. La pregunta es: ¿cómo moldea esta verdad tu vida hoy? En el mundo moderno,
muchos afirman creer en Jesús, pero siguen viviendo como si no fuera el Señor. El corazón humano se aferra a tantas cosas: seguridad financiera, estatus social, relaciones, logros personales. Pero todo esto es efímero. Solo Cristo puede darnos sentido, perdón y esperanza. Nos rodean ejemplos prácticos. ¿Con qué frecuencia vemos personas exitosas, pero vacías por dentro? ¿Cuántas familias se desintegran porque Cristo no es el centro? ¿Cuántos jóvenes buscan su identidad en los lugares equivocados, sin darse cuenta de que la verdadera identidad reside en ser hijos amados de Dios por medio de Cristo? Los obstáculos son reales. A menudo, el ajetreo de la vida nos hace olvidar la oración, la lectura de la Biblia y el culto comunitario. La carne lucha contra el espíritu. El pecado intenta engañarnos. Incluso dentro de las iglesias, hay quienes hablan mucho de Cristo, pero viven poco para Él. Pero la palabra de Dios nos muestra las soluciones. Jesús dijo: permanezcan en mí, y yo en ustedes. Juan 15, 4. Esto significa cultivar la comunión diaria con Él. En Filipenses 4 y 13, Pablo nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Juan 14, 6, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Las promesas son firmes. Cristo promete descanso para los cansados, Mateo 11 y 28, paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4, 7, y vida eterna para los que creen, Juan 3 y 16. El llamado a la acción es claro: examina tu corazón. ¿Quién es Cristo para ti hoy? ¿Es solo un recuerdo religioso, o es el Señor quien guía cada una de tus decisiones? Los pasos prácticos implican buscar la palabra a diario, orar con sinceridad, vivir en comunidad con la Iglesia y dar testimonio de Cristo con tus acciones. La transformación es posible. Una vida entregada a Cristo experimenta perdón, liberación y propósito. Donde había miedo, hay confianza. Donde había culpa, hay gracia. Donde había vacío, hay plenitud en Cristo. Y finalmente, una palabra de aliento. Aunque enfrentes dificultades y contratiempos, recuerda que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Confía en esto, persevera en ello y vívelo. Después de toda esta reflexión, es hora de recapitular los puntos principales de este mensaje. La pregunta de Jesús es personal e ineludible: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mateo 4 y 15. No es solo una pregunta teórica, sino una invitación a la fe. Cristo es el Hijo del Dios vivo, el ungido, el Salvador. No es solo un maestro moral, sino el Señor de la historia y la eternidad. Nuestras vidas deben reflejar quién es Cristo para nosotros. No basta con saber de Él, debemos vivir para Él, experimentando la transformación que solo Él puede traer. El mensaje central es claro: cómo respondes a la pregunta de Jesús determina no solo tu vida aquí, sino también tu eternidad. Para concluir, les dejo un versículo conmovedor que resume nuestra esperanza. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4 y 12. Antes de terminar, quiero invitarlos a tomar acción práctica. Si este mensaje les llegó al corazón, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta y compartan este vídeo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Así, ayudan a difundir la palabra de Dios y a fortalecer esta comunidad de fe. Ahora, oremos. Señor, Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que nos revela quién es Cristo. Pedimos que cada persona que escuche este mensaje sea conmovida, que comprenda profundamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Señor, sana las heridas, trae esperanza al cansado, fortalece al débil y da fe a quienes dudan. Gracias porque en Cristo tenemos perdón, vida y salvación. Que esta verdad no solo sea conocimiento, sino vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.